Buenas tardes, soy el doctor Ángel Samanés, pediatra neonatólogo, especialista en el Instituto Nacional de Salud del Niño Zambor. El día de hoy vamos a tocar lo que son las infecciones congénitas, aquellas infecciones que se producen desde el intraútero en el recién nacido. ¿Qué es lo que se produce? Hay una transmisión de madre a hijo. Hablamos que es congénita cuando se da en el intraútero, perinatal, cuando se da de manera lo más cercana al parto, ascendente, vía vagina, cervix, líquido amniótico, puede ser hematógena, postnatal, en el caso de las viremias, bacteremias, ¿no? Efectos, ¿qué efectos va a tener sobre el recién nacido? De efectos congénitos, puede llevar al aborto, muerte fetal, signos y síntomas agudos, efectos tardíos, prematuridad, restricción de crecimiento intraútero. ¿Qué factores asociados vamos a tener? Tenemos desde el agente infeccioso, la edad gestacional, cómo va a influenciar, la inmunidad materna, infección primaria. Si estamos hablando de una reinfección, una reactivación. Esas cosas son las que nos van a afectar. ¿Qué características tenemos? Que las infecciones primarias son mucho más perjudiciales que las reinfecciones, que las reactivaciones. Claro ejemplo de las infecciones por el virus herpes, ¿no? Una infección por el virus herpes simple va a generar una mayor alteración en el feto y en el recién nacido a que solamente sea una reactivación o sea una reinfección. Si estas se contagian en la menor edad gestacional, hay la probabilidad de que sean infecciones más graves. Incidencia es baja, si bien es cierto, de 0.5 a 1%. Y la gran mayoría de madres, a pesar de tener la infección, van a estar asintomáticas. En algunos casos van a ser sintomáticos, considerando a la gestante como una paciente con algún porcentaje de inmunosupresión. Infecciones asintomáticas, al nacer, hay manifestaciones clínicas mucho más tardías o algunas en la niñez. Pero si bien es cierto, en el recién nacido no presentó nada. En el feto puede haber una afectación directa por el agente, indirecta, consecuencias de la infección de la madre, restricción del crecimiento intraútero, prematuridad. Acá tenemos un cuadro en la que tenemos infección primaria de la madre, en embarazo, diseminación hematógena, afecta a la placenta, afecta al feto. Luego lleva a infecciones congénitas tales como citomegalovirus, rubiola, sífilis, VIH. Me va a llevar a alteraciones patológicas, malformaciones, aborto, óbitos, etc. ¿Qué características clínicas tenemos en el recién nacido? Pueden ser de manera sintomática, puede ser sintomática, puede generar leves, síntomas severos. Pero lo que sí el tema muy importante es cuando pasa la vida neonatal son las secuelas tardías que esto presenta. Tenemos una primera infección, una infección perinatal crónica no bacteriana, generalmente parásitos, virus, ¿no? Tenemos T de toxoplasmosis o de otras, tenemos sífilis, hepatitis B, virus Epstein-Barr, varicela zoster, parvovirus, R de rubiola, C de citomegalovirus, H de herpes simple. ¿Qué características comunes vamos a tener? La restricción del crecimiento intraútero, hepatosplenomegalia, ictericia, anemia hemolítica, petequia, sequimosis, microcefalia, hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, hidropesías no inmunes, neumonitis, miocarditis, alteraciones cardíacas, corioretinitis, queratoconjuntivitis, catarata, glaucoma, ¿no? O sea, como esta afectación global que puede dar en el recién nacido. Comencemos por la toxoplasmosis, es algo más frecuente, pero si bien es cierto, no es la más frecuente son citomegalovirus. Toxoplasmosis por el parásito protozoario Toxoplasma gondii. La madre adquiere la infección cuando ingiere carne o productos cárnicos crudos o poco cocinados que contengan quistes o taquizoiditos. Periodo de incubación de 5 a 23 días. En el adulto inmunocompetente, la infección habitualmente es asintomática. Tenemos que la seroprevalencia en mujeres con edad fértil es muy variable, entre 15 y 70% puede estar bien expuesta. La incidencia variable de 1 a 20 por cada 10.000 nacidos vivos. ¿Y cómo se transmite el feto? Por transmisión transplacentaria. La transmisión vertical del parásito se produce durante la infección aguda, ¿no?
El riesgo de transmisión aumenta de forma importante a medida que avanza la gestación. Pero la afectación fetal tiene una evolución inversa. Es mucho más severa a menor edad de gestación. La forma más frecuente de afectación es la ocular. Ocasionalmente puede haber una afectación neurológica grave después de una infección materna dada en el primer trimestre de embarazo. Acá tenemos, en el menor de 14 semanas hay una transmisión fetal menos del 10% y en el mayor de 28 semanas hasta aumenta la transmisión fetal. Pero la afectación fetal es mucho más grave y más frecuente a menor edad gestacional. Lesiones oculares, intracraneales, que pueden ser muy graves, a diferencia de algo que es algo mayor, ¿no? ¿No? Que ahí se va a presentar, sí, el 15% nada más de 28 semanas. Tenemos, disculpen, lesiones oculares, excepcionalmente afectación intracraneal. Eso está dado en el si nació con toxoplasmosis. Acordémonos, a mayor edad gestacional mayor probabilidad de transmisión, pero a menor edad gestacional mayor compromiso. Los neonatos sintomáticos, 15% de los fetos infectados son sintomáticos al nacer. Son muy pocos los que presentan. Y van a dar infecciones adquiridas antes de las 24 semanas, excepto la afectación ocular. También las infecciones adquiridas durante el tercer trimestre. Acuérdense bien, esta sí pregunta examen, tetraesavín. Toxoplasmosis congénita en fase de secuelas incluye hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, corioretinitis y convulsiones muy poco frecuentes. Esa es la tetraesavín. 4% de secuelas neurológicas permanentes, muerte o ceguera bilateral. Signos más inespecíficos en toxoplasmosis tenemos el exantema, ictericia, espatosplenomegalia, anemia, trombocitopenia, cardiomegalia, microftalmia. Y signos clínicos al nacimiento no necesariamente comportan un deterioro funcional. Ejemplo, las calcificaciones intracraneales. Los infectados asintomáticos al nacer es en el 85% de infección congénita. Son asintomáticas al nacer, pero eso sí, el 20 al 30% van a tener una afectación ocular a largo plazo, corioretinitis. El diagnóstico va desde la clínica, serología materna, en el niño ya líquido cefalovaquídeo, pleocitosis linfocitaria e hiperproteinovaquia en el líquido cefalovaquídeo. Fondo de ojo, corioretinitis y una ecografía cerebral. El tratamiento es durante un año. En el recién nacido reduce en 20 a 30% el riesgo de secuelas tardías. Tratamiento con pirimetamina, leucoborina, sulfadiacina, prednisona. La lactancia materna no está contraindicada. Eso es con toxoplasmosis. Acuérdense bien la tetraesavín, cuándo se afecta más el feto, cuándo tiene mayor severidad. Esas son con sus preguntas de examen. Eso es. Y lo otro son métodos de screening que se hacen al recién nacido, al feto. Rubiola también está considerada dentro del grupo TORCH, ¿ya? Transmisión es un virus ARN en la que solamente el único reservorio es el hombre. ¿Cómo se transmite entre las personas adultas? Por secreciones respiratorias. Es una enfermedad exantemática que generalmente es benigna en el adulto, en el paciente pediátrico, con sí ciertas características, pero que no llevan a la muerte. Se adquiere en el primer trimestre y esta va a presentar el síndrome de rubiola congénita. ¿Qué puede pasar? Muerte fetal y o defectos congénitos severos. Y la infección materna generalmente es inespecífica, aproximadamente 50% subclínico. Tenemos cómo es el diagnóstico de laboratorio. Pero lo más importante, la vacuna de la rubiola no está indicada en la gestante, pero se recomienda esperar entre 1 y 3 meses a concebir tras haber sido vacunada. Otro efecto claro, la lactancia materna no está contraindicada. No hay riesgo de infecciones adquiridas en el periodo preconcepcional. Recordar que la aparición de rash en la gestante, en cualquier persona, coincide con la finalización de la viremia y con finalización de transmisión fetal. Una de las características es que a menos edad gestacional intraútero, mayor transmisión fetal y mayor probabilidad de síndrome de rubiola congénita. ¿Cuáles son? Defectos cardiovasculares, defectos oculares, sordera, retraso psicomotor, aborto. A mayor edad gestacional, cuando ya está sobrepasando el segundo o tercer trimestre, disminuye la tasa de transmisión fetal, disminuye el síndrome de rubiola congénita ya prácticamente cero,
pero hay mayor probabilidad de sordera, con riesgo mínimo. Acordarnos en la clínica, así como toxoplasmosis tiene tetrada de Sabin, acá está la triada de Greg, que compone sordera neurosensorial, casi 60% de los pacientes, enfermedad ocular, cataratas y microoftalmia en el 40 o 45% de pacientes, y cardiopatía congénita. ¿Qué cardiopatía congénita más frecuente? Ductus arterioso. Citomegalovirus es la más común de las infecciones congénitas, más común de las infecciones virales neonatales. La transmisión madre-feto se da en la gestación, que es una infección congénita, en el parto, una infección perinatal, después del nacimiento, una infección postnatal. La primoinfección durante el embarazo, 1 y el 4% de las gestantes son seronegativas. El 40% de los fetos se infecta y 10% tiene síntomas al nacimiento. Son características epidemiológicas. El diagnóstico, ¿cómo yo lo voy a hacer si citomegalovirus? Tengo que aislar el virus, que es sumamente difícil. La PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa en orina, sangre, saliva o líquido cefalorraquídeo en las primeras 2 semanas de vida. Aislar citomegalovirus a partir de las 2 semanas de vida en la orina no permite distinguir si es una infección congénita o si es adquirida, ya que la excreción viral es muy prolongada. Anticuerpos inmunoglobulina M tiene menor sensibilidad y su negatividad no descarta el diagnóstico. Infección sintomática tenemos que puede presentar desde hepatoesplenomegalia, ictericia, exantema, petequial. Afecta el sistema nervioso central, 50% de los niños con infección sintomática, microcefalia, convulsiones, hipoacusia neurosensorial, corioretinitis, hipotonía, letargia, hipoproteinorraquia. Se alteran las pruebas de imágenes, ventriculomegalia, puede haber alteraciones de la migración neuronal, vasculopatía de las arterias tálamo-estriadas o calcificaciones periventriculares. Pero una recomendación muy importante es que el cribado sistemático a los hijos de madre con infección VIH y a los prematuros de bajo peso, especialmente en menores de 32 semanas y con peso a menos de 1500 gramos, se le tiene que hacer también un estudio para citomegalovirus. Secuelas en esos sintomáticos que son al nacer aumenta de 40-60% que en los niños sintomáticos. Si es asintomático, menos probabilidad de secuelas. Si es sintomático, aumenta. ¿Y cuál es la principal secuela? Sordera neurosensorial. Tratamiento con ganciclovir para infección congénita y afectación del sistema nervioso central. Prevenir la hipoacusia progresiva y alteraciones en el neurodesarrollo, enfermedad órgano específica. El virus herpes simple tiene una mayor frecuencia, mayor seroprevalencia del virus. En el adulto para el de herpes 1, 60-80%, herpes 2, 10-30%. Localización de la infección en el adulto genital. La incidencia de la infección neonatal va de 1 a 3200 partos. El 80% de casos es por el virus herpes tipo 2 y el 70% no hay historia en la madre ni en la pareja de infección por virus herpes simple. Mecanismo de transmisión, generalmente a través del canal del parto. El riesgo de infección neonatal aumenta 50% primo infección materna, 3% recurrencia, 10% postnatal. Excepcional la transmisión intrauterina que dará lugar a una infección congénita grave, es muy excepcional. Tenemos 3 tipos de manifestaciones. La manifestación cutánea óculo-oral, SEM, es la más frecuente, 45%. No afecta a ningún otro órgano, no afectación neurológica. Y algo a favor, mortalidad 0% sin secuelas. Sin tratamiento evolucionan las otras formas, eso sí es un gran problema. La forma diseminada, que es el 25%, tiene afectación visceral, que puede acompañarse de afectación neurológica. Mortalidad hasta un 30%. La neurológica, 35%, acompaña fiebre, convulsiones, letargia sin otros órganos afectados. Secuelas, 70%, a pesar del tratamiento que se le vaya a dar. El diagnóstico difícil, cultivo viral, determinación de reacción en cadena de polimerasa de las vesículas, conjuntivo orofaringe, sangre y líquido cefalorraquídeo. La serología tiene muy escaso valor, porque la inmunoglobulina puede persistir más allá de medio año o un año, pero lo que sí, si esta persiste por mucho tiempo, me confirma la infección neonatal. Eso sí. Tratamiento, el aciclovir,
21 días en la forma diseminada y la neurológica y menos días en la fórmula cutánea ócula oral. Y el tratamiento de la sífilis, ya sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual producida por el treponema pallidum, se transmite de la madre al hijo durante la gestación. Hay un paso transplacentario o si bien a nivel del parto. La mayoría son asintomáticos. La sífilis congénita temprana es la que aparece en los primeros 2 años de edad. La congénita tardía aparece después de los 2 años de edad. Hallazgos clínicos en la sífilis temprana, en la que aparece antes de los 2 años de edad, es muy similar a sepsis. A una sepsis clínica aparece hepatoesplenomegalia, puede aparecer hidrops, ictericia, osteocondritis, periostitis, la rinitis serosanguinolenta. Esa es una causa muy frecuente por la gran presencia de treponema pallidum en mucosa nasal. Rash, linfadenopatía, compromiso del sistema nervioso central, trombocitopenia, anemia hemolítica, neumonitis, síndrome nefrótico, placentitis, restricción de crecimiento intraútero. Vemos orden de frecuencia, cómo es que está presente esta, ¿no? La hepatoesplenomegalia, que es lo más frecuente, el rash, fiebre, compromiso del sistema nervioso central, neumonía, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en el laboratorio? Leucocitosis, anemia hemolítica, CUMS negativo, trombocitopenia, proteinuria o hematuria, periostitis o osteocondritis. Acá vamos a ver cómo el hepatoesplenomegalia, una gran distensión abdominal, cómo está la piel, cómo están estas lesiones orales, la rinitis serosanguinolenta, alteraciones cutáneas, vasculíticas, ¿no? Distales, las lesiones mucocutáneas, un rash maculopapular rosado, rojo, luego se hace pardo, luego hay una descamación superficial en palmas y plantas. El pénfigo sifilítico, condilomas planos periorificiales, ¿no? Vemos claro de las lesiones mucocutáneas. El recién nacido puede estar muy severamente afectado, como es el caso. Esta descamación cutánea, cómo se va dando esta radez, ¿no? El pénfigo sifilítico, secreción, la descamación cutánea nuevamente. Y lesiones óseas, son múltiples, simétricas, daño al nivel de los huesos largos, diáfisis, metáfisis, zonas de desmineralización, destrucción ósea, el levantamiento perióstico, la pseudoparálisis de Pavot, y se resuelve espontáneamente a los 6 meses. Cómo se van afectando estas periostitis, ¿no? Estas zonas de gran radiopacidad, estas lesiones óseas que se vienen dando, ¿no? Sigamos con el signo de Weinberger, cómo hay esa destrucción a nivel óseo. Sífilis tardía, la que se presenta más allá de los 2 años, son las consecuencias, ¿no? Estigmas, cicatrices, malformaciones que dejaron las lesiones tempranas. Esta triada de Hutchinson también acordarnos en sífilis tardía, cómo están los incisivos, queratitis intersticial, sordera del octavo par. La queratitis que se presenta desde los 3 a 20 años, sordera neurosensorial que se diagnostica tarde, de entre 10 a 40 años. Cómo es que se afecta la dentición, los dientes de Hutchinson, ojos, la queratitis intersticial, corioretinitis, uveitis, glaucoma, el nivel de los oídos, sordera, nariz, cara, facies leóneas, la silla de montar, sistema nervioso central, retardo mental, convulsiones, parálisis de nervios craneanos, huesos y articulaciones, ¿no? La tibia en sable, lo que ya conocido. Esta corioretinitis que se va a dar, los dientes de Hutchinson, tibia en sable, vean acá esta zona de lesión, nariz en silla de montar. El tratamiento está basado en escenarios. Tenemos guías peruanas, acá he tocado lo que es la guía de la CDC, ¿no? Como ellos dicen, hay un aislamiento de contacto hasta cuando el tratamiento se haya aplicado durante 24 horas como mínimo. Escenario número 1 es aquel recién nacido con diagnóstico confirmado o altamente probable de sífilis. ¿Quiénes son ellos? Examen físico anormal, consistente con sífilis congénita, BDRL 4 veces mayor que el de la madre,
Anticuerpos fluorescentes positivos en campo oscuro de cualquier líquido corporal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Análisis de líquido cefalorraquídeo, siempre descartar neurosífilis. Me da la pauta de tratamiento, cuántos días. Un hemograma completo, radiografía de huesos largos, tórax, pruebas de función hepática, examen de oftalmología, potenciales auditivos. Tratamiento penicilina cristalina por 10 días. En el escenario 2, es aquel recién nacido con examen físico normal, títulos serológicos no treponémicos iguales o menor a 4 veces el título de la madre. Acá se va a dar en una madre no tratada o tratada inadecuadamente sin documentación del tratamiento recibido, aquella que haya sido tratada con eritromicina, algo diferente a penicilina, y la que madre que recibe tratamiento menos de 4 semanas o antes del parto. Tenemos análisis de líquido cefalorraquídeo que tenemos que descartar, neurosífilis, hemograma completo, radiografía de huesos largos. 2 opciones: penicilina cristalina por 10 días o penicilina benzatínica por una sola dosis. En el escenario 3, un recién nacido con examen físico normal, títulos no treponémicos iguales o menores a 4 veces la de la madre. Madre tratada durante el embarazo, tratamiento apropiado para la infección, tratamiento administrado más de 4 semanas antes del parto y sin evidencia de reinfección o recaída. Acá ninguna evolución es requerida. Solamente damos tratamiento penicilina benzatínica, una sola dosis. Escenario 4, recién nacido con examen físico normal, títulos no treponémicos igual o menores de 4 veces título de madre. Madre tratada adecuadamente antes del embarazo, títulos serológicos no treponémicos de la madre permanecen bajos y estables antes, durante el embarazo del parto. Ninguna evaluación es requerida, ningún tratamiento es requerido. Pero si no se puede, se recomienda penicilina benzatínica. Si no puedo hacerle seguimiento a este recién nacido, una sola dosis. Y eso son todas las características de las infecciones congénitas, las principales. Es mucho lo que son la sospecha previa a la gestación, factores de riesgo, madre ya expuesta a estas infecciones, ha sido tratada, ha sido bien tratada, cumplir ciertos criterios, manejo tanto ginecológico como neonatal de la mano. Gracias.